Buenas noches, muchas gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio Vamos al Punto, que se transmite todos los lunes a las 7 de la noche por 100% Noticias y por mi página de Facebook. Ayer, Ortega propinó el zarpazo que necesitaba y por el que venía trabajando desde hace años para imponer un régimen de partido único en Nicaragua, a imagen y semejanza que el régimen de partido único o el régimen de control político de la dictadura cubana. A decir verdad, esto era bola cantada. Ortega, desde hace años, en una de las pocas entrevistas que concedió a un medio de comunicación internacional, había dicho que para él el modelo ideal era el modelo cubano y dio un argumento. Es que los partidos políticos, dijo, dividen la nación. En consecuencia, esta determinación de Ortega vino desde que llegó al poder o desde que recuperó el poder en el 2007. Recordemos, tomó el gobierno en el 2007 y ya en el 2008 impuso el fraude electoral con las elecciones municipales que se realizaron ese año. Despojó a Eduardo Montealegre de la alcaldía de Managua, se apoderó de alcaldías de las cabeceras departamentales y el resto se las repartió con Alemán. Todavía para esa época Alemán le servía como socio mayoritario. Pasó el 2012, en el 2017 todavía abrió una ranurita y participaron, ya era una farsa, el C por L, el PRD y el Partido Conservador. Y bueno, les regaló, porque ya para esa altura del partido lo que hacía era designar, los nicaragüenses no elegían, sino que hizo la concesión de 18 alcaldías en pequeños municipios del país. Pero no le bastó. Ya sabemos que después despojó a los alcaldes electos por el partido C por L. Y llegamos al 2022. Ya en este año podemos decir que consagró el régimen de partido único. No le asignó ni una sola alcaldía a sus comparsas y tendrán que contentarse con las migajas que le otorgará con el reembolso de los supuestos gastos de campaña. 13 millones de dólares se van a repartir. Por supuesto, Ortega se va a quedar con la tajada de león y a los otros les tocan las migajas que caigan de la mesa. Para que tengan una idea, más de 31 millones de dólares cuestan estas elecciones municipales. Eso es lo que está en el presupuesto. Imagínense cuánto se podría hacer con esos 31 millones de dólares para empezar a ajustarle el salario a los maestros y a los trabajadores de la salud. Pero sigamos con las diferencias entre el régimen político cubano y el de Nicaragua. Los Castro, bueno, se sucedieron uno a otro, pero no pudieron imponer una dinastía política. Por supuesto, su descendencia goza de privilegios económicos asociados al poder político, pero está difícil que puedan continuar en el poder político a Fidel Castro y a Raúl Castro. En el caso de Ortega, Ortega concentra totalmente el poder, por supuesto, pretende imponer una nueva dinastía al estilo Somoza en Nicaragua, pero sus herederos han demostrado que no están a la altura. La tiene difícil Ortega en ese empeño de imponer una dinastía. Después, ¿cuáles son las semejanzas? La semejanza primera es la que mencionaba, el avance hacia el régimen de partido único, pero también, por supuesto, el marco represivo, prisioneros políticos, muertes, persecución, exilios, migrantes forzados,
anulación de la libertad de expresión, de la libertad de organización. En esta dirección está la cancelación de la personalidad jurídica de las organizaciones de la sociedad civil y la hipocresía del discurso antiimperialista. La jerarquía cubana ha pasado décadas imputándole las desgracias del pueblo cubano al embargo norteamericano. Ya está claro de que los gringos quitan el embargo y de todas maneras seguirán las desgracias del modelo económico y social fracasado que sigue vigente en la isla. Ortega, por su parte, se llena la boca con sus diatribas en contra del imperialismo, pero ya aquí hemos ofrecido los datos en materia de zonas francas, exportaciones, remesas, inversiones norteamericanas que han convertido a Nicaragua como nunca en un país dependiente casi más del 50% de la economía norteamericana. La pregunta es ahora, ¿en qué cambia la situación de Nicaragua? Pues no cambia en nada. La gran mayoría de los sirvientes de Ortega van a seguir en las alcaldías, no van a tener más presupuesto, no va a haber participación ciudadana, no van a tener ni un gramo de autonomía municipal. Dos lecciones nos quedan, sin embargo, de esta jornada que cumplió el pueblo nicaragüense, porque así hay que llamarla. El pueblo nicaragüense cumplió una nueva jornada de rechazo a la dictadura. Se ausentó de las urnas, a pesar de la coacción, a pesar del chantaje, pues la gente no fue a votar. Y por ahora, los pies se han convertido en los principales instrumentos de protesta de los nicaragüenses en contra de la dictadura. Primero, escapando del paraíso orteguista y segundo, no moviendo los pies para asistir a engrosar las filas en los centros de votación. Por supuesto, la comunidad internacional no se va a tragar esta nueva patraña, probablemente ni siquiera le hagan caso. La credibilidad de Ortega está en el suelo, pero tampoco podemos esperar grandes reacciones de la comunidad internacional porque las elecciones municipales despiertan en todo país bastante poco interés, aun cuando se trate de las del mismo país. La siguiente elección, además de la jornada cumplida por el pueblo nicaragüense, es la necesidad imperiosa de que las organizaciones, los dirigentes y los medios de comunicación fortalezcan sus lazos con los nicaragüenses en Nicaragua, con su situación en términos políticos, con su situación en términos económicos y en términos sociales. Y esto incluye a los desempleados, a los subempleados y a los jubilados. Incluye a los trabajadores por cuenta propia, a los trabajadores en el sector privado y a los trabajadores en el sector público. E incluye también a los empresarios, primordialmente a los empresarios pequeños, micros y medianos, pero también a los empresarios grandes que juegan limpio y que están comprometidos con los derechos, la libertad y la democracia en nuestro país. Que tengan buenas noches, nos vemos el próximo lunes en una nueva edición de Vamos al Punto, 7 de la noche por 100% Noticias y mi página de Facebook.